Amén. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. Aleluya. ¿Por qué no da un fuerte aplauso a los que nos miran? Les decía que mañana, 5 de mayo, finalmente, como hacemos cada 5 años, escogemos a los que van a ocupar cargos de importancia por un periodo de 5 años. Vamos a escoger a un presidente, diputados, alcaldes y representantes. Personas que nos guste o no, nos caigan bien o no, serán nuestras autoridades. Amén. Lo único bueno e importante de eso es que los que los ponen ahí somos nosotros. Es ahí la importancia de mañana. Porque estoy cansado de escuchar a gente decir que este no hace nada, que este no ha hecho nada, que este fue peor que el anterior. Y mi respuesta siempre es la misma, pero ¿quién lo puso ahí? ¿Quién les dio el voto? Mi hermano, ellos no se ponen solos ahí. Muchos, hablando de diputados, muchos de los que están ahí ya conocen a su electorado. Ya saben cómo comprarles el voto. Saben que por un par de bloques, un par de sacos de cemento, piedra o arena, un pavo o un jamón, un par de dólares para alguna necesidad, para pagarte una cuenta de lujo de agua, te compran el voto. Ya ellos saben cómo hacer, con mucha gente. El asunto es que después, cuando pasa el tiempo, están llorando, diciendo que no están haciendo nada. Pero fuimos nosotros que los pusimos ahí. Por eso es importante el día de mañana. Por eso es importante que tú salgas y vayas a emitir tu voto. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre el voto común, el de la gente allá afuera, que no son cristianos, que no conocen mucho de Biblia, que para ellos el voto significa cosas personales. Que el voto nuestro, el voto cristiano debe, mira que digo debe, porque no todo el mundo lo hace, pero el voto cristiano debe ser un voto razonable. Y yo quiero hablar de esto en esta noche, porque mañana cuando tú estés en la mampara con esas 4 papeletas que te van a entregar, es importante que tú lleves convicción antes de poner ese gancho que vas a poner. Y recuerda que antes de ponerlo se lo estás dando a alguien que por 5 años gobernará en tu sector. Por eso, mi hermano, yo quiero, con la Biblia, hablarte de aspectos importantes que debemos conocer al momento de emitir nuestro voto. Hay gente que equivocadamente dice: yo no voy a perder mi tiempo ahí, yo no voy a votar. Eso es peor todavía. Eso es como el diablo cuando no vienes a la iglesia. Al diablo no le importa por qué motivo no vienes, ¿sabes? Él lo que quiere es que no vayas a la iglesia. El motivo es lo que menos le importa al diablo. Así mismo pasa con los que dicen: yo no voy a perder mi tiempo ahí, yo no voy a votar. El voto sí es importante. Y confío en Dios. Y fue parte del ayuno y mis oraciones en estos 2 días, que por lo menos el pueblo cristiano, el que viene a iglesia,
el que tiene Biblia y la ley, tenga una convicción diferente. Que no tome emitir su voto como algo que tienes que pasar, como algo que vas a pasar el tiempo y cumplir y ya. Sino como algo que cuando tú salgas de ese recinto, tú digas, di un voto a conciencia. Porque nos guste o no, gane tu candidato o no, y como bien dijo la pastora cuando estaba aquí, ya Dios sabe quién va a ganar. Ya Dios lo sabe, porque Él conoce el final desde el principio. Pero nosotros no. Por eso nuestro voto debe ser un voto concienzudo. Y la Biblia establece que fue el mismo Dios quien nos dio la responsabilidad a cada uno de nosotros de escoger a nuestros gobernantes. Eso es una creación de Dios y está en la Biblia. Pero llegó un tiempo, vamos a hablar también de eso, en que el pueblo se cansó de que Dios fuera su rey. Y ellos querían un rey que ellos pudieran ver igual que todas las otras naciones de la época, que tenían un rey visible. El rey de ellos era Dios. Pero llegó un momento en que ellos querían ver un rey también igual que los demás. Pero yo quiero que vayamos cronológicamente para que entendamos la trascendencia de lo que haremos mañana. Por favor, vaya conmigo en sus Biblias al libro de Deuteronomio. Levítico, Números, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1. Vamos a ver que la obligación y la responsabilidad y el derecho de votar y de escoger a nuestros gobernantes fue establecido por Dios. Deuteronomio capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tiene? Amén. Dice el versículo 13. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, es decir, de Panamá, varones ¿qué? Varones sabios. ¿Qué más? Entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Dios fue el que estableció y nos dio la responsabilidad inicial a nosotros en aquella época para que cada tribu escogiera su representante a través del pueblo. Y no solamente estableció la responsabilidad al pueblo, sino que también estableció cuáles eran las características que teníamos que fijarnos nosotros para escoger a nuestros representantes. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 18. Éxodo capítulo 18, versículo 21. ¿Lo tiene? Amén. Dice, además, luego de que sabes que tienes la responsabilidad, como tendremos nosotros mañana, de escoger a nuestros gobernantes, dice en el versículo 21, además, escoge quién. Tú.
Varones de verdad. ¿Qué más? Que aborrezcan la avaricia. Y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Es decir, Dios nos dijo, ok, te voy a dar la responsabilidad a ti de escoger a los que quieres que te gobiernen, a tus autoridades. Pero al momento de escogerlos, asegúrate que sean personas de virtud, temerosas de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Mi hermano, mañana lo que tú vas a hacer, o lo que vamos a hacer, no es un relajo. Ya está bueno. Ya está bueno de un poco de gente que está ahí, que cada vez se reeligen y se reeligen, pero nos quejamos de ellos, pero se reeligen. Nos quejamos de ellos, pero qué cosa que se reeligen, pues. ¿Pero por qué se reeligen? Porque nos ha faltado observar estas características que Dios nos estableció desde los inicios. Escogemos a gente que nos dé un par de dólares, le damos el voto a personas que nos pongan una olla de comida, que nos regalan 10 libras o 20 libras, 25 libras de arroz. Ya ellos saben cómo tienen que hacer para que tú le des el voto nuevamente. Saben cómo tienen que hacer con muchos. Pero la Biblia dice que no solo delegó en el pueblo la responsabilidad de escoger, sino que también te dio parámetros. No escojas a cualquiera. Y yo quiero tocarte puntos en esta noche que yo espero que tú hayas tomado en cuenta antes de votar mañana. Porque dice Romanos 13:1, búsquelo. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. Dios está diciendo que la persona que tú y yo escojamos tenemos que someternos a ella. Te guste o no, te caiga bien o no, haya sido el candidato por el cual votaste o no, pero la Biblia dice que tenemos que someternos a él. Porque son puestas por Dios, porque las que están ahí por Dios fueron establecidas. Ese establecimiento de las autoridades es lo que acabamos de leer en Deuteronomio, que acabamos de leer en 13 versículo 1, donde Dios nos da la facultad a nosotros de escoger a los que nos van a representar. Mi hermano, cuando tú vas a los que han estado en la escuela, yo no sé si en tu época, en la mía era así, cuando tú ibas a escoger al COD del salón, ¿a cuánto les tocó? Cuando la maestra decía, escojan ustedes al COD del salón, al que lleva una cinta, en el IJA donde yo estudié, cuando tenía cierto nivel,
te daban una cinta color chocolate. Había una azul y había una chocolate. Esa cinta chocolate, en mi época, tú eras como un ministro de Estado. La gente te respetaba, porque sabía que no cualquiera tenía una cinta chocolate en el brazo. Pero para la escogencia de esa gente, los compañeros que te conocían eran los que te escogían. Y mi hermano, cuando tú vas a escoger al que te representa, tú no vas a escoger al peor portado, tú no vas a escoger al que falta mucho, al que gana puro 3 y 3,5. Tú vas a escoger a los estudiantes selectos, ¿sí o no? Porque ese es el que te va a representar. Bueno, es lo mismo que vamos a hacer usted y yo mañana. Por eso es importante, y es una pregunta que te quiero hacer más adelante. ¿Conoces a la persona por la que vas a votar mañana? ¿Conoces sus propuestas? ¿Sabes en el evento que gane qué cosas prometió? ¿Las sabes? Porque son cosas mínimas que tú deberías saber antes de darle un voto por 5 años a alguien que te va a gobernar. ¿Vamos a ver algo entendido? La Biblia dice que nosotros, usted y yo, los cristianos, formamos parte de 2 reinos. ¿Dónde está eso? Por favor, vaya a Proverbios. Proverbios 24, 21. Ahí lo dice. Proverbios 24, 21 en su parte inicial dice así. ¿Lo tiene? Dice: teme a Jehová, hijo mío. ¿Y a quién más? Y al rey. Nosotros somos parte del reino de Dios. Pero hay un rey al que debemos respetar también. Al presidente que escojamos también debemos respetar. ¿Cuántos recuerdan cuando Poncio Pilato, en la conversación que tuvo con Jesús, que Jesús no abría la boca, dice la Biblia? Pilato en una ocasión de esa le dijo: pero a mí no me hablas, ¿no sabes que yo tengo autoridad sobre tu vida? ¿Cuántos recuerdan que le comentó Jesús? Jesús le dijo: tú no tienes más autoridad de aquella que te fue dada de arriba, de mi Padre. ¿Qué quiso decir Jesús? Tú eres la autoridad aquí y me debo someter aquí, pero hay un reino que está por encima de ti y del cual tú rendirás cuenta también cuando llegue el momento. Mi hermano, porque las personas que escojamos rendirán cuenta. Nadie va a escapar de esa rendición de cuentas. Pero bueno, ya sabemos que Dios estableció y nos dio a nosotros la responsabilidad de escoger a los que nos van a gobernar. Pero dice la Biblia, más adelante, como dije hace un rato, el pueblo ya no quiso que Dios fuera su rey. Y ellos querían, como otros pueblos, tener un rey que ellos pudieran ver. Eso está en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Porque dice la Biblia que los hijos de Samuel
que gobernaban en el pueblo, pero no era el rey, eran los jueces. La Biblia dice que los hijos de Samuel, curiosamente, se corrompieron. Búsquenlo para que vean. Primera de Samuel, capítulo 8, ¿lo tienen? Dice el versículo 1: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso ¿a quién? A sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre del primogénito era Joel, y el segundo se llamaba Abías, y eran jueces sobre Berseba. Dice el versículo 3: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Una cosa curiosa, un hombre que tenía tanta intimidad con Dios, los hijos le salieron mal. Mi hermano, el profeta Samuel, los hijos no le salieron buenos. Al gran profeta Samuel, dice que antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Los hijos del profeta Samuel. Eso provocó lo que sigue a continuación. Dice el versículo 4 en adelante que los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a hablar con el profeta y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos busque, como tienen todas las naciones. La Biblia dice que a Samuel no le gustó esa. A Samuel no le gustó que la gente pidiera que quitaran a sus hijos como los jueces de Israel, y él fue a consultar. Y dice Dios en el versículo 7 al profeta: y he aquí el cambio generacional que todavía existe hasta hoy, y por eso este versículo es importante. Le dijo Dios al profeta en el versículo 7: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y dice el 8: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Qué está diciéndole Dios al profeta aquí? Sí, es cierto, los hijos tuyos se desviaron, pero ellos también son hipócritas, porque ellos también se desviaron y se fueron buscando dioses ajenos, y ahora vienen a ti a decirte que tus hijos se apartaron del camino. Pero Dios le dijo: tranquilo Samuel, el asunto no es contigo, es conmigo. Ellos no quieren que yo sea su rey. Pero me llama la atención lo que sigue a continuación. Y eso es exactamente lo que pasa en este tiempo. Versículo 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios le dice a Samuel: ok, no pelees con ellos, Samuel. Ellos quieren un rey, no quieren que yo sea su Dios, no hay problema. Pero diles, adviérteles de todas las cosas que vendrán en contra de ellos cuando tengan un rey.
Y así hizo Samuel. Samuel le dio el listado, ahí está en la Biblia. Usted lo puede leer, de todas las cosas que les iba a pasar a ellos por haber desechado a Dios y pedirle que le pusieran un rey. Usted puede leerlo con la lista un poquito larga de todas las cosas malas que le vendría al pueblo de Israel por haber desechado a Dios. Y tú sabes que el pueblo dijo, versículo 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, queremos un rey sobre nosotros. Mi hermano, después que Samuel les dijo, ¿ustedes quieren un rey? Ustedes saben qué el rey les va a hacer cuando venga sobre ustedes. Les va a hacer esto. Pensando Samuel que se iban a arrepentir. La gente dijo, no nos importa, queremos un rey. Eran de dura cerviz. Y yo me pregunto, ¿no seremos nosotros igual? ¿No seremos nosotros igual al momento de emitir nuestro voto? Yo mi hermano, de verdad yo no comprendo. De verdad yo no comprendo cuando yo veo la gente que sale, los personajes que salen reelegidos. Y a veces yo digo, somos peor que esa primera generación. Nosotros decimos que ellos eran de dura cerviz, pero nosotros no estamos lejos. Y no estamos lejos. Porque le damos el voto nuevamente a la misma gente de la cual nos quejamos. Decimos que no hacen nada, pero salieron elegidos. ¿Por quién? ¿Quién les da el voto? Mi hermano Samuel les dijo al pueblo, ¿de verdad ustedes quieren un rey? El rey les va a hacer esto, van a coger a tus mujeres, van a coger a tus hijos. Todas las cosas malas que le vendrían. Y el pueblo dijo, no nos importa, queremos un rey. Y nosotros tenemos gente que nos gobierna, que al final decimos que no hacen nada. Y es verdad. Y es verdad. Pero si eso es verdad, ¿por qué salen reelegidos? ¿Por qué todavía están ahí? Y cuando yo veo, yo me doy cuenta que ellos no llegan ahí solos. Alguien les dio el voto. Alguien les dio el voto para que todavía estén ahí. Y cuando verificamos por qué votaron por ellos, ahí nos damos cuenta del problema que tenemos. Cuando Dios le dijo al pueblo, les voy a dar la responsabilidad de que escojan a sus gobernantes, pero en Éxodo 18:21 les dijo que sean hombres de valor, hombres de integridad, que no busquen, que no sean dados a la avaricia. Y ese es el problema que tenemos. Seguimos escogiendo mal. Seguimos regalando nuestro voto. Por eso, yo quiero darte algunos consejos. ¿Cuántos les decía algunos consejos? Yo quiero darte algunos consejos que ojalá antes nos dejen la mampara con las 4 papeletas, te acuerdes de esto. Porque el voto del cristiano no puede ser igual a la del mundano. Mi hermano, el mundano es sobornable.
Dan votos por hojas de zinc. Dan votos por tanque de gas, por un par de bloques, arena y piedra. Ese es el voto mundano, un voto populista, un voto de que hay para mí. Nosotros los cristianos, que pensamos diferente, ¿alguien lo creyó? Damos nuestro voto basado en otros criterios. ¿Cuánto quieren conocerlo? Número 1. Vota mañana en base a tus valores, no a los valores del candidato. Mucha gente, incluyendo cristianos, votan de manera antibíblica. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuáles son nuestros valores? Yo voy a votar por mis valores. Ok, sabemos que las personas por las que vamos a votar, yo creo que ninguno es cristiano, no sé. Yo creo que ninguno es cristiano. Lo que significa que tenemos que votar, yo le decía eso a Jocelyn en estos días, por el menos malo. Tenemos que ir por el menos malo. Ahí me preguntan cuál. Ahí va. Y aquí viene la pregunta que yo te hago a ti. De la persona por la cual vas a votar mañana, ¿has escuchado sus propuestas? ¿Te sentaste a escuchar qué propones y le das el voto? Entonces, si tú no sabes eso, si no te tomaste el tiempo de escucharlo o de buscar en el internet qué cosas propones, entonces ¿cómo vas a votar mañana? A rechincheticó. ¿Cuántos jugaron eso? ¿Cuántos jugaron eso? Por el que salga, por cualquiera. Mi hermano, mínimo, hablando de presidente, yo le decía a Jocelyn, los muero así a todos, no sabe nada que sí. No está bien. Hay que votar por uno. Yo te pregunto, por el que vas a votar, ¿escuchaste su propuesta? Ahí está la cara. No, pastor, yo no tengo tiempo para eso. Entonces, ¿cómo vas a votar? ¿Cómo vas a votar? Mi hermano, tu voto refleja qué tipo de persona eres, ¿sabías? Tu voto refleja tus valores. Sabemos que ninguno es cristiano, pero ¿has escuchado qué tipo de inclinación espiritual tiene? ¿Estás seguro que la persona por la cual vas a votar en el evento que llegue a ganar tiene alguna inclinación por la ley de Dios? Ven ahí, dice a mí. Usted sabe que hay gente que va a votar por el cierre de campaña más concurrido. No, como la campaña de este había más gente, como que este debe ser vota por él. La sangre de Cristo. Votan
vota por el que más gente ve. No, mi hermano. No podemos votar el voto así. Tenemos que tener un mínimo de conocimiento de la persona que tú le vas a dar un voto. Mi hermano, recordando que son 5 años. ¿Votarías por alguien que está de acuerdo con el matrimonio de gente del mismo sexo? ¿Votarías por alguien que permita que en las escuelas le enseñen a nuestros niños que no importa que se pongan falda? O a las niñas que no importa si tienen inclinación de ser varón, que estén de acuerdo con la ideología de género. ¿Le darías el voto a alguien así? ¿Has escuchado a los candidatos hablar de ese tema? Decíame a mí. Conoces el pasado, conoces el enfoque moral del candidato a quien le vas a dar el voto, conoces su vida, el pasado de él o de ella. ¿Sabes si cree o no en Dios? Mi hermano, una de las cosas que además usted y yo debemos fijarnos es qué gente rodea al candidato por el cual vas a votar. ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Quiénes son los que siempre están con él o con ella en su entorno? ¿Sabes qué dice la Biblia en Proverbios 25:5? Proverbios 25, versículo 5. Mira lo que dice allí. Hermanos, la Biblia nos enseña. Proverbios 25, 5. ¿Lo tiene? Aparta al impío de la presencia de quién? Del rey. Es decir, si la gente que está en el entorno del candidato a presidente por el que tú vas a votar conoces que son gente corrupta, cuidado. Porque la Biblia dice: aparta al impío de la presencia del rey. Y dice: y su trono se afirmará en justicia. Así que si tú conoces por quién vas a votar y ves los que están en su entorno y tienes algún conocimiento de ellos, cuidado. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Mi hermano, esto no es relajo. Si ninguno es perfecto, estamos claritos ahí. Si ninguno es cristiano, por supuesto que no son perfectos. Pero, ¿conoces algo de él? Nosotros votamos por nuestros principios, por nuestra fe. Pero tenemos que tener un mínimo de conocimiento de las personas por la cual tenemos alguna inclinación de darle ese gancho mañana. Incluso, ¿sabe que hay gente que vota por lo que le dice otro? Vota por fulano. Mi hermano, eso es peor, mi hermano, eso es peor todavía.
que tú votes por alguien por lo que alguien te dijo. O sea, no tienes percepción propia de la persona por quien vas a votar siquiera. Eso es peor. Mi hermano, equivócate, pero ten tu voz, ten tu percepción propia. No votes porque alguien te dijo vota por él o por ella. Eso también es votar tu voto. Tú me dijiste que votara por él. Y ahora no ha hecho nada. ¿No has escuchado eso? El candidato por el que vas a votar conoce su personalidad. Parece un tipo democrático. Parece un autocrático. Tiene convicción sobre la supremacía de Dios. ¿Cree que Dios está por encima de él o de ella? Dime, hermano, eso con oírnos hablar, tú puedes percibir. Con oírnos hablar. Levanten la mano los que vieron algún debate presidencial. Levanten la mano. Poca gente. Entonces, ¿cómo tú vas a votar mañana? ¿Cómo? Por lo que alguien te dijo. Ni siquiera oíste algo de lo que hablaron. Proverbios 29, versículo 2, un verso conocido por todos. Lo que la pastora mismo mencionó aquí hace un rato. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero cuando domina el impío, el pueblo gime. Mi hermano, hemos estado gimiendo por mucho tiempo. Le hemos estado es tiempo de un cambio. Es tiempo de que nuestro voto sea consensuado, sea un voto razonado, un voto de convicción, un voto que por lo menos prestó atención a lo que dijeron. Debemos votar sabiendo que el que gane mañana, te guste o no, te caiga bien o no, sea la persona por quien votaste o no, tenemos la obligación de orar por él o por ella. Tenemos la obligación de orar por nuestras autoridades para que tengan temor de Dios, porque son las características que Dios estableció como parámetros nuestros para escoger. Ahora, ninguno es cristiano, sí, ya lo sé. Por eso, con mayor razón, la obligación de saber cómo vienen, qué pretenden hacer. Porque, mi hermano, ¿cuántas veces hemos dicho, prometió y no cumplió? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los oímos decir tantas cosas y al final pasaron los 5 años y nada?
¿Cuántas veces? Quiero terminar dándote el último consejo, y uno de los más importantes. Cuando votes mañana, no votes pensando en ti. Porque hay gente que dice, yo le voy a dar voto a fulano porque porque me conviene. Y mi hermano, no, eso es ser egoísta. Tú das el voto pensando en tus hijos y en tus nietos. Yo debo pensar en el país y su bienestar con el voto, no en que ese candidato me conviene, por eso le voy a dar el voto, aunque el tipo sea un hijo del diablo. Eso también es importante. Y es votar fuera de tus valores cristianos. Tal vez no sea tarea fácil votar. Tal vez cuando tengas, que también ocurre mucho el día de las elecciones, la gente dice, y le ponen el cambio. Eso lo he oído muchas veces. De gente que cuando llega a la mampara no sabe ni por dónde raja tabla. No sabe por quién votar. Y al final le pone el gancho al que se vea mejor en la foto. También ocurre. También ocurre. Mi hermano, vota mañana pensando en el país. Porque queremos vivir confiada y reposadamente. Queremos que nuestros gobernantes busquen el bien común y no el bien personal. Que no se llenen los bolsillos, sino que procuren dar trabajo al pueblo, darle comida al pueblo. Que la comunidad donde gobiernen se vea satisfecha con las cosas que hacen. Y por eso debemos nosotros hacer un esfuerzo por tener un mínimo de, como decía la pastora, un mínimo de conocimiento. Porque si vamos a votar, mi hermano, un pueblo que tenga poder para votar, pero sin conocimiento, es peligroso. El voto es un poder que si no tienes entendimiento para usarlo, serás manipulable, serás manejable, te dejarás sobornar por un plato de lentejas, darás tu voto. Por eso el conocimiento nuestro como cristianos es importante al momento de dar nuestro voto, el momento de elegir. Hombres de valor, temerosos de Dios, alejados de la avaricia. Sí, no es fácil. La corrupción es terrible. Pero debemos buscar, como decía yo a Jocelyn, el menos malo. El menos malo. O el que tu convicción te diga, yo creo que por lo que oí de él, va a hacer un buen trabajo. Ojo, no porque él me va a beneficiar a mí,
votes pensando en ti. Mi hermano, cuando Pablo en Romanos 13:1, cuando dice sométase a la autoridad, ¿sabe quién era el rey en esa época? Nerón, un déspota. Pero Pablo dijo, sométanse a las autoridades. Jesús se sometió a las autoridades, pagó impuestos, pero él, como le dijo a Pilato, mi reino no es de aquí. Y eso también aplica para nosotros. Nosotros somos del reino de Dios, pero debemos someternos a la autoridad terrenal también. Por eso nuestro voto es importante, porque mañana el que resulte ganador, tenemos que aguantar el guaqueo, como dicen por ahí en Panamá. Tenemos que aguantar callados 5 largos años más. Por eso yo te pido en el nombre de Jesucristo que mañana, cuando estés en la mampara con las 4 papeletas en tu mano, lleva tu pluma, lleva tu pluma, porque hay mecanismos de ese piloto que usan ellos. Cuidado, lleva tu pluma para que tú pongas ganchos con tu pluma. No te puedo decir más, no te puedo decir eso. Solo te puedo decir, lleva tu pluma. Y cuando votes, no votes por el que se vea mejor en la foto. No pongas tu mano ahí y escojas a cualquiera. No. Por favor, razona. Son 5 años de poder que estás dando de algo. Razona. Todavía puedes entrar en internet, poner el nombre del candidato y ahí están las propuestas. ¿Lo sabía? Y si hay cosas raras que riñen con el evangelio, tú sabes que le das el voto. Pero nosotros votamos por nuestros valores. Yo voy a votar por el candidato que yo considero que está cerca relativamente de las cosas que espiritualmente nos enseña la palabra. Eso nos hará tener paz al momento de votar. Conmigo. Un pueblo con poder para votar, pero sin conocimiento, es peligroso. Usa bien el poder que Dios te da. No regales tu voto. Es tiempo de que nosotros los cristianos, que somos muchos ahora, nos hagamos sentir en las votaciones. Aleluya. Es tiempo de ver mejores personas gobernándonos. Que aunque no me beneficien a mí, beneficien a la mayoría. Amén. Porque si yo busco el reino de Dios y su justicia, lo que yo necesite vendrá. Dios me lo proporcionará, me lo hará llegar. Pero no des el voto sobornado,
Si te van a dar el sí, cógelo, pero vota a conciencia. Si te quieren regalar las piedras, el bloque o el cemento, cógelo, pero vota a conciencia. Es tiempo de que aprendan de que ya no somos gente de dura service. Ya no nos compran por un plato de lenteja. Tenemos convicción al momento de dar nuestro voto. Mi voto habla de mí.